Muchas gracias y muchas gracias por el tiempo que le prestan a esta presentación. Vale la pena para mí mencionar dos aspectos de mano de todo lo que se ha ido mencionando y que de hecho fijan parte de una postura que también nosotros tenemos. Nos da mucho gusto que nos den la oportunidad de presentar algo de cirugía abierta en donde se está presentando cada vez más avances en cirugía robótica y laparoscópica. Ciertamente es el futuro. No estoy absolutamente en contra de ello. Sin embargo, creo que también en nuestro país hay mucha gente y muchos grupos poblacionales que viven en el pasado y que ese futuro nos va a alcanzar en 10 o 15 años, donde probablemente ya ni siquiera seamos cirujanos. Entonces, creo que hay que seguir buscando alternativas dentro de la cirugía abierta para poderles proponer y resolver problemas que tenemos actualmente en algunos grupos poblacionales, no digo todos, pero hay algunos grupos poblacionales como el que me toca a mí atender, que francamente están totalmente desprotegidos de seguridad social. Por ahí escuché que laparoscopios prácticamente en todas las ciudades. Yo estoy en Monterrey, sí los tengo, en la ciudad sí hay, en el hospital sí hay uno. De tal manera que es verdaderamente complicado tratar de sacar adelante a todos los pacientes a través de estas técnicas. De tal manera que le agradezco al comité científico que nos permitan presentar este trabajo en el cual pues nosotros tratamos de encontrar una solución cada vez más sencilla a un problema que puede llegar a ser un dolor de cabeza para todos los que han tenido que atender este tipo de complicaciones y este tipo de pacientes. Por supuesto, antes que nada agradecer al equipo de trabajo, tanto residentes como otros profesores que se encuentran dentro del Departamento de Cirugía General, de Cirugía Hepatobiliar y de Trasplantes en el Hospital Universitario. Vamos a partir del hecho de que no está en discusión que hoy por hoy el estándar de oro, la mejor técnica para restituir el flujo bilioentérico cuando tenemos alguna lesión, una estenosis benigna o maligna, es la reconstrucción a través de la Y de Rux. Creo que esto no hay discusión al respecto. Sin embargo, a pesar de que hagamos una técnica quirúrgica minuciosa que luce como el primer factor para que no se desarrollen las estenosis, a pesar de que todos esos conceptos los sabemos y se promueve el realizar una cirugía limpia, íntegra, con un timing correcto, con excelentes materiales de sutura, libres de tensión, inflamación y evitando la isquemia, aún en esas circunstancias, 10 a 20% de los pacientes van a desarrollar estenosis. Y esa estenosis tiene su morbilidad significativa. Son internamientos, vueltas del paciente al hospital, antibiótico terapia, punciones para derivación percutánea, desarrollo de litiasis, van a generar múltiples reintervenciones endoscópicas por punción, abiertas, y muchos de ellos pueden llegar a desarrollar incluso una cirrosis biliar secundaria que pueda llegar a requerir incluso el trasplante hepático. De tal manera que una vez establecida la estenosis, que es donde yo quiero fijar la atención en este trabajo, una vez establecida, pues sabemos que tenemos que lidiar de múltiples maneras, ya que esta, que es probablemente la mejor alternativa para tratarlo por vía endoscópica, la anatomía alterada nos puede dificultar mucho llegar al sitio de la anastomosis que tenemos estenosada. Sí existen endoscopios que nos pueden permitir llegar a ese lugar, pero técnicamente es difícil por la alteración anatómica que vamos a tener enfrente. De tal manera que la primera opción que luce y que creo que todos utilizamos es la derivación percutánea, a través de la cual tratamos de hacer una rehabilitación de la vía biliar, ya sea con dilatación, con expulsión de los litos a través de esta zona de estenosis, o bien el mantenimiento de estos catéteres por 4 a 6 semanas, establecimiento de trayecto fistuloso, y en muchas ocasiones, si tenemos oportunidad, la utilizar de colangioscopios con litotripsia como el Spyglass. Pero nuevamente, cuando llegamos a ese punto, hablando de mi población, sale el factor económico como algo difícil de poder conseguir en todos estos pacientes. Por otro lado, también existen las derivaciones endoscópicas, en las cuales a través de ultrasonido endoscópico puede llegar a localizarse alguna rama de la vía biliar y colocar estos stents que nos favorecen una hepatogastrostomía endoscópica. Nuevamente, felicidades para todos aquellos que lo pueden lograr, pero
puede llegar a ser también bastante costoso o inaccesible, vamos a llamarlo así, para algunos grupos poblacionales. Es ahí que nosotros empezamos a analizar pues lo que podemos hacer nosotros, ¿verdad? Las variables quirúrgicas que facilitan el acceso endoscópico para abrir esa vía biliar que tenemos estenosada. Porque si bien estoy de acuerdo también que no todos lugares tenemos el endoscopio, pues pareciera ser el recurso predominantemente disponible para tratar de resolver este tipo de situaciones. Bajo esta premisa, pues vamos a partir de la hepato o colédoco-duodeno-anastomosis, que hay quienes la defienden por el hecho de que ciertamente o precisamente tiene accesibilidad endoscópica. Como hemos visto en otras ponencias y en la literatura, sabemos que si bien se antoja hacerlo en algunos casos, sobre todo en lesiones muy bajas, la realidad es que el acomodo del duodeno hacia su posición original termina generando tensión, isquemia y estenosis de este tipo de reconstrucciones. Los que lo defienden se basan fundamentalmente en que tenemos acceso endoscópico. Ahora, los que hemos tenido oportunidad de ver este tipo de pacientes, muchos de ellos se quejan por dolor crónico, por reflujo del alimento hacia la vía biliar, y esto puede condicionar en algunos escenarios episodios de colangitis. Tenemos este otro, que de hecho es muy parecido al que voy a presentar, la hepatoduodeno-yeyunoplastía, que es un segmento de asa intestinal con el flujo biliar muy similar a la Y de Rux, donde se busca llevar el flujo biliar hacia el duodeno, bajo la premisa de que a través de esta fístula o agujero que se haga, se puede tener accesibilidad endoscópica. Hay estudios que demuestran que sí se puede, pero resulta un poco complicado porque queda muy acodada venir del duodeno y nuevamente ascender y nuevamente girar para tener accesibilidad y una visión directa hacia lo que es el sitio de la estenosis. En contra se pugna que existe riesgo de fuga duodenal, pero por los mecanismos descritos hay menor riesgo de colangitis, menor riesgo de ascenso de los alimentos. Y a partir de aquí tenemos otras modificaciones básicamente de la Y de Rux. Tenemos a la Y de Rux con una anastomosis transversa entre el brazo que sube a la vía biliar hacia el duodeno. Se hace una anastomosis transversa y se genera un cortocircuito que da accesibilidad endoscópica. Nuevamente, pudiera ser o favorecer que no haya reflujo de alimentos y menos riesgo de colangitis, pero siempre que hablamos de duodeno existe riesgo de fuga duodenal. Tenemos esta otra modificación donde la Y de Rux, el cabo o el muñón que se queda cerca de la anastomosis biliar, lo dejan más largo y lo anastomosan al estómago. De esta manera consiguen la accesibilidad gástrica. ¿Qué se tiene en contra de esta técnica? Que siguiendo el flujo entérico, realmente se mete el alimento del estómago a esta asa que habitualmente está disfuncionalizada, con el riesgo de dolor crónico, riesgo de colangitis, pero no se niega que hay un adecuado acceso endoscópico. De hecho, probablemente es la que mejor acceso endoscópico propone. Y finalmente, esta técnica en la cual se ha popularizado algo, me ha tocado ver algunos casos en los cuales se fija la asa disfuncionalizada de la Y de Rux a la pared abdominal y a través de la misma se puede hacer por métodos percutáneos o laparoscópicos la accesibilidad de esta asa de intestino y llegar a la zona de la estenosis. Nuevamente puede favorecer lo que son básicamente, el principal contra que tiene esta técnica es que no deja de ser un abordaje quirúrgico invasivo porque hay que abrir la piel y hay que abordar el asa que tenemos ahí disfuncionalizada, adherida a la pared abdominal. De tal manera que considerando todo el encuadre que estoy mencionando, donde lo que buscamos es estar protegidos o tener una alternativa para los pacientes que desarrollen una estenosis de la vía biliar, es que presentamos esta técnica, en lo cual presentamos nuestra experiencia con una derivación bilioentérica transgástrica que por el flujo que nosotros proponemos del asa de intestino delgado evita el reflujo del alimento, evita la colangitis, pero al mismo tiempo nos proporciona una accesibilidad endoscópica inmediata. De tal manera que es lo que presentamos. Ahí van a empezar a ver algunos videos que nos van a permitir ir viendo la técnica.
Bueno, en este grupo de pacientes lo que presentamos son pacientes predominantemente con una disrupción iatrogénica de la vía biliar. Posterior a la evaluación de los mismos de forma ambulatoria, resolución de la sepsis y programación electiva, es que se platica con estos pacientes sobre los riesgos inherentes a una derivación biliar con la técnica estándar y los beneficios potenciales que podemos llegar a tener a través de esta técnica. De los pacientes con los cuales se platicó, obtuvimos el consentimiento informado y son los que presentamos a continuación. Se realiza una derivación bilioentérica transgástrica con una interposición de asa de yeyuno orientada de la vía biliar hacia lo que es el antro gástrico. Y presentamos la evaluación postoperatoria de complicaciones quirúrgicas propias, como sería la fuga de las anastomosis, gastritis alcalina, vómito biliar, así como una evaluación endoscópica y radiológica de todos estos pacientes que nos confirmen la permeabilidad y la accesibilidad de la vía biliar, así como la ausencia de paso de alimentos hacia lo que es la vía biliar. Y aquí, vamos viendo la técnica quirúrgica. Creo que está claro que en algunas ocasiones tenemos que hacer absolutamente todo de forma manual porque es el escenario, el grupo poblacional que tenemos enfrente. Bueno, en cuanto a los resultados, en este momento, porque es un trabajo que hemos realizado en este año, tenemos únicamente 4 pacientes. Los 4 han sido del género femenino, con unas lesiones iatrogénicas de la vía biliar, en la cual en 3 pacientes tenemos una Strasberg E2, en una paciente tenemos una Strasberg E4, todos del género femenino en un amplio rango de edad, desde los 28 hasta los 89 años de edad. Dependiendo de la complejidad, debido a los antecedentes quirúrgicos, si habían sido convertidos, toda la zona de fibrosis y estenosis, pues tenemos una variabilidad en los tiempos quirúrgicos, un sangrado promedio de 250 mililitros. Dentro de la evaluación de los datos clínicos y seguramente la principal preocupación, que es la gastritis alcalina o el vómito biliar de los pacientes, hasta el momento solamente lo presentamos en una paciente. En el tercer día posoperatorio presentó abundante vómito de características biliares, lo cual se pudo tratar con procinéticos y con inhibidores de bomba. Durante las consultas subsecuentes no hemos tenido francamente en ninguno de estos pacientes alguna queja sobre la gastritis alcalina. No tuvimos fuga biliares, no tuvimos fuga de los muñones, no tuvimos fuga de la anastomosis que hicimos con el estómago. Hasta el momento no tenemos reportada ningún paciente con colangitis y la realidad también no tenemos todavía reportada una paciente con estenosis para poder nosotros confirmar que lo pudimos resolver. Esta es la técnica quirúrgica mencionada, donde básicamente lo que hacemos es poner el asa de yeyuno al revés. Ciertamente tenemos que hacer un giro de lo que es el pedículo del asa de intestino delgado. Esto generó preocupación en una primera instancia. La realidad es que si se hace una correcta y extensa extensión del mismo hasta lo más posible hacia su base, la realidad es que no hemos tenido ningún problema de edema o congestión transoperatorio, ni tampoco ninguna evidencia de algún problema en el posoperatorio y seguimiento que hemos tenido con el paciente. Hacemos una anastomosis en el antro gástrico, lo cual nos permite evitar al duodeno con las potenciales consecuencias de una fuga duodenal. Todos los pacientes han tenido hasta ahorita una evaluación endoscópica. En la primer paciente, ante la desorientación de dónde está la anastomosis, sí se batalló para poderlo introducir el endoscopio correctamente. La realidad es que en todas las subsecuentes, ya teniendo esta imagen vista, fue bastante sencillo poder hacer la revisión endoscópica. Aquí podemos ver cómo se ve el asa disfuncionalizada y cómo se alcanza a identificar la vía biliar en uno de los pacientes que tenemos nosotros. Y bueno, esta es la propuesta quirúrgica que nosotros estamos realizando. Pareciera prometedora para nuestro grupo de población, insisto, en los cuales tenemos que ir planeando cómo vamos a resolver el problema una vez que se desarrolle. Dentro de las conclusiones, pues tenemos que los resultados preliminares muestran que es una técnica quirúrgica viable, que facilita el acceso endoscópico a la derivación bilioentérica. No hemos tenido un desarrollo de estenosis que nos permita probar su resolución. Pocos pacientes involucrados hasta ahora.
Estudios posteriores deberán definir y confirmar las características de pacientes que se vean beneficiados de esta propuesta, entre los que pensamos antecedentes de derivación intestinal, alto riesgo de estenosis, lesiones E4 con separación de la confluencia y, lo que originó todo esto, pacientes con alguna limitación asistencial. Es todo por mi parte. Muchas gracias.